¡Ah, qué buenísima cartelera la noche de ayer! Me la pasé muy bien en compañía de mi hermano y de los que nos acompañaron a la narración en vivo. Tremenda cartelera ayer sábado por la noche en la Arena Coliseo de San Luis Potosí. Y en este video vamos a platicar de la cartelera, les voy a dar un resumen de lo que pasó. Vamos a platicar de la paliza que le puso el Divino Espinosa a Arnold Kegay. Vamos a platicar también del robo a Goiás Valenzuela. Vamos a platicar también de Richard Torres, quien se vio muy bien, le fracturó la nariz a su oponente. Este video va a estar muy bueno porque vamos a platicar de muchas cosas. Te invito a que lo veas hasta el final porque no tiene desperdicio. Divino Espinosa, tremenda actuación del Divino. Rafael el Divino Espinosa es simplemente indestructible y estamos frente a una leyenda. Estamos frente a un futuro Salón de la Fama. La que Kegay y su esquina se rindieran. Arnold Kegay ya no pudo salir para el round 11 debido al duro castigo recibido. De principio a fin, el Divino Espinosa no se guardó nada, Desde el round 1 salió a dominar con sus jabs para crear distancia, y cuando el Kegay quería acercarse, el Divino Espinosa lo recibía amablemente con uppercuts, y de ahí precisamente fue que recibió el corte en el ojo por uno de los tantísimos uppers que le acomodó el Divino Espinosa a Kegay. Entonces el ucraniano se empezó a desesperar y después del round 6 empezó a tirarle cabezazos al Divino, pero el Divino siempre estuvo frío, ajustó la estrategia cuando la tuvo que ajustar y castigó a Kegay a placer. Divino Espinosa hizo lo que quiso con Kegay durante los 10 rounds que duró la pelea. Kegay intentó por momentos conectarle volados y golpes de poder al Divino, se esforzó, hizo una pelea digna, pero no fue suficiente. Todos los esfuerzos de Kegay fueron infructuosos, no fue suficiente el esfuerzo que hizo Kegay ante un Divino que no lo para nadie. Casi perdió el ojo Kegay y ese es el precio de venir a pelear a México. Ese es el precio de quererle quitar el campeonato mundial a un mexicano en tierras aztecas. Eso no se hace. Y lo que muchos fans queremos ver a continuación es la unificación con Angelo Leo. Divino Espinosa contra Angelo Leo es lo que la mayoría de los fans queremos ver. Este tiro sería una locura, pero sin duda el Divino Espinosa le gana a Angelo Leo. En los Pluma no hay nadie, absolutamente nadie que pueda parar a la Torre Infernal mexicana. Estamos ante un futuro Salón de la Fama y hoy por hoy el Divino, el Sugar Núñez, el Vaquero Navarrete y Gilberto el Zurdo Ramírez son los 4 mejores peleadores que tiene México. No hay quien los detenga. Y discútete ahora mismo con un like si te gustó la actuación del Divino, hombre. Y en la misma cartelera también fuimos testigos de cómo le robaron la pelea a Goiás Valenzuela. Fue un robo descarado. ¡Esto! ¡10 segundos! Hasta Julio César Chávez fue y le reconoció a Goiás Valenzuela después de la pelea que Goiás le había ganado legítimamente a Lindolfo Delgado. Chécate. Y no solamente le ganó por la caída, Goiás Valenzuela estuvo trabajando toda la pelea, dio una pelea perfecta ante un Lindolfo que subió mucho más pesado, que le costó mucho dar el peso y que se vio mucho más lento. Allá Top Rank, que decidieron llevar a Lindolfo Delgado a pelear por un campeonato mundial. Y Lindolfo Delgado se va a medir con Richardson Hitchins por el campeonato mundial. Vamos a ver si le alcanza a Lindolfo, pero con esto que nos mostró, no creo que le vaya a ganar a Hitchins. Las tarjetas quedaron 114-113, 113-114 y 114-113, dándole la decisión dividida a Lindolfo Delgado. Se ve la cara de decepción del Goiás Valenzuela, quien dio una super pelea. Hasta el público ayer por la noche abucheó a Lindolfo. El respetable abucheó la decisión porque nosotros sabemos que Goiás fue mucho mejor que Lindolfo. Goiás Valenzuela conectó más golpes, mandó a Lindolfo a la lona en el round 12 y aún así Lindolfo Delgado ganó por decisión. No me convenció para nada. ¿Y a ustedes qué opinan de este robo a Goiás Valenzuela? Quiero leer sus comentarios para debatir siempre en un marco de respeto y con argumentos.
También en la cartelera de ayer, el mexicano Julián Montalvo, de apenas 17 años, noqueó a Nicolás Padrón en el primer round con un gancho espectacular al hígado, y hay que seguir de cerca a este prospecto porque llegará lejos. Julián Montalvo tiene 4 peleas ganadas y 3 de ellas por nocaut. Y qué decir de Richard Torres, el campeón de la Federación Norteamericana de Boxeo en los pesos completos, que le rompe la nariz en el primer round a Thomas Salek, llevándose así la victoria por nocaut técnico. Richard Torres brutalizó a Thomas Salek y el medallista olímpico de plata ya lleva un récord de 14 peleas ganadas, 12 de ellas por nocaut, y sigue invicto. Y el que ganó pero quedó a deber fue el general Emiliano Vargas, quien le puso una paliza a Montrell en una pelea pactada a 10 rounds, y por más que le pegaba a Montrell con su mejor arsenal, Montrell aguantó, demostró su colmillo largo y retorcido y no se rajó. El general Emiliano Vargas quedó a deber con su afición, ya que nos ha acostumbrado a noquear rápido a sus rivales. Sigue siendo el campeón latino superligero de la WBO, pero no me convenció. Ganó por decisión mayoritaria con tarjetas 189, 99-90 y 99-90. Le puso una paliza a Jonathan Montrell, pero a pesar de eso, a muchos fans no nos convenció. Habrá que hacer algunos ajustes con su señor padre, el Feroz Vargas, para la próxima pelea. Emiliano Vargas, el hijo del Feroz Vargas, sigue invicto con un récord profesional de 16 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut, y lo que esperamos ver es esto. Esto es lo que queremos ver. Rafael Espinosa contra Angelo Leo, la unificación de los títulos WBO e IBF. Queremos ver que el divino Espinosa vengue al Venado López. Queremos ver un campeón mexicano unificado. Queremos que el divino Espinosa se convierta en la nueva cara del boxeo mexicano. ¿Qué opinan ustedes de este tiro? ¿Les gusta la idea o lo quieren ver contra el chaparro Nick Ball? Queremos leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Y si este video te ha gustado, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste el boxeo mexicano, ya que este canal es exclusivamente de boxeo mexicano. Muy buena la cartelera de ayer. El divino aplastó a Kegai, le pasó fácil por encima. No hay quien pare el divino, y no es exageración, en los Pluma el divino es indestructible. Vimos también el robo de Goiás Valenzuela, estuvo bien gacho. Bien Richard Torres también, y el general quedó a deber. Este es el resumen. Esto fue lo mejor, lo más importante de la cartelera de este fin de semana, que la verdad estuvo buenísima. Y muchas gracias a nuestros suscriptores que nos acompañaron en la narración en vivo de ayer por la noche. Nos la pasamos a todo dar, y aquí les dejo un video muy bueno para que sigan disfrutando de nuestro contenido. Este video les ha gustado mucho, y si aún no lo has visto, te invito a que le des clic a este video en este momento que te está apareciendo en la pantalla final. Y se trata de las mejores peleas entre mexicanos, un top que te va a gustar. Muchas gracias a mi familia, en especial a mi hermano Richie, por hacer la narración en vivo ayer por la noche conmigo. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos